giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En 69 después de Cristo, después de la primera batalla de Bedriacum, a 30 kilómetros de Cremona, en la que derrota a Otón, Vitelio se convierte en emperador romano, aunque solo lo será durante 8 meses. Es el año llamado de los 4 emperadores acontecido a la muerte de Nerón, un año que ve sucederse al mando del imperio a Galba, Otón y el propio Vitelio, luego derrotado en el mismo lugar, Bediacrum, por Vespasiano, conquistador de Palestina, el cual impone definitivamente el orden en Roma. Vespasiano será el constructor del Coliseo, cosa que hará precisamente en el lugar en el que Nerón se había hecho construir un fastuoso palacio justo después del terrible incendio de Roma. De hecho, el Coliseo se llama así, Coliseo, por un coloso que Nerón había hecho construir de sí mismo, el cual estuvo en pie muchos siglos. Nos consta por las fuentes que aún lo estaba en tiempos tan posteriores como el año 354. Y con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz y sus faraones, el rapsoda de la historia. Hola Mariate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú también, Luis? Y vosotros, queridísimos oyentes. Bueno, ya hemos terminado el ciclo de Hatshepsut y comenzamos con Tutmosis III, que como ya os avisaba previamente, llevó el imperio egipcio a su máximo esplendor en cuanto a extensión y como consecuencia de este dominio o influencia sobre muchos más territorios también a una gran riqueza. Lo cierto es que por otro lado ya había empezado que el equilibrio del poder siempre es muy complicado. Una debilidad interna en los faraones, ya que Hatshepsut para convertirse en faraón de pleno derecho se había apoyado en los sacerdotes de Amón y les había hecho muchas concesiones.
extensiones. Y Tutmosis III sigue en esta línea, ¿no? Es algo que llegará a su grado máximo con Amenofis III y causa, según algunos, de la revolución religiosa de Amarna con Akenatón. Lo cierto es que, como decía, él lleva a Egipto, dos tierras o la Tierra Negra, como se llama a sí mismo Egipto, a su máximo esplendor, con 17 campañas militares, de las cuales la de la batalla de Megido fue la más importante, la más famosa y probablemente la más decisiva para esa gran influencia. Y en esto sigue a su abuelo, Tutmosis I, que fue un gran guerrero y que ya llevó el imperio a una gran extensión. Sin embargo, la fortuna, la fama es muy caprichosa, porque mucha gente no ha oído hablar nunca de Tutmosis III. ¿Quién no ha oído hablar, sin embargo, de Ramsés II? Es verdad que Ramsés II reinó durante muchísimos años, tuvo muchísimos hijos, tuvo una reina bellísima y famosísima que fue Nefertari, hizo construir muchísimos templos, se apropió de las obras de otros también, poniéndole su nombre, y esto fue como la gran propaganda de su época, ¿no? Bueno, existen razones para que haya quedado la fama de Ramsés II, pero hay que decir que militarmente no llegó ni mucho menos a la altura de Tutmosis III. Lo que él vendió como una gran victoria, Kadesh, en realidad fue casi un empate. No sé quién quedó más dañado de ambos imperios. Pero bueno, insisto, la fama es así, a veces caprichosa. En este caso, aunque utilizo esto en el poema, este tópico, no está caprichosa porque sí que hay motivos para que Ramsés II sea muy famoso. Tutmosis III. Maestro militar, alma en Megido, señor de las dos tierras cuya influencia se extiende más allá de toda ciencia que Egipto haya nunca conocido. Campañas, 17, que han traído riquezas y poder, magnificencia, y el gusto de una única experiencia que ni con el abuelo hubo sido. Oh sí, son suyas todas las victorias, y el reino, más que un reino, es un imperio. El mundo, sin embargo, es un misterio. Resuenan en la historia más historias de aquel que allá en Cadés rozara el drama. Así, puros caprichos, es la fama. En 796, en el Al-Ándalus español, Al-Hakem I sube al poder como tercero de los 8 emires que tuvo el llamado Emirato de Córdoba, el cual va a durar 173 años desde que fuera creado en 756 hasta el año 929, en que Abderramán III lo convierte en califato. Y usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? A mí me parece lo mismo. Pues bien, no. El emirato es una entidad meramente política que tiene por encima, aunque en este caso geográficamente le quede muy lejos, nada menos que en Bagdad, a 4.000 kilómetros de distancia, al califa del califato. Cuando Abderramán III proclama el califato, quiere decir que ya no admite la autoridad ni siquiera meramente religiosa del califa de Bagdad y que él mismo se erige en califa, esto es, en autoridad tanto política como religiosa, lo cual tiene mucha importancia. Primero porque los emiratos pueden ser muchos, pero el califato solo puede ser uno, y a partir de la proclamación de Abderramán pasan a ser 2, el de Córdoba y el de Bagdad, más un tercero, por cierto, con sede en Egipto, el llamado Califato Fatimi, que también se ha escindido. Y segundo, porque para ser califa hay que ser pariente del profeta, condición que sí se da en Abderramán, que pertenecía a la familia de los Omeya, emparentados efectivamente con Mahoma.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre invasiones castellanas en Inglaterra en el siglo XIV y principio del siglo XV. La incursión del Támesis por la Armada castellana de don Fernando Sánchez de Tobar en el año 1374. Un año después de la gran victoria de la Armada de Castilla en La Rochelle y muerto su almirante don Ambrosio Bocanegra, los castellanos saquean 2 veces la isla de White. Está ya al mando como almirante de Castilla don Fernando Sánchez de Tobar, guerrero que demostró su valía en la batalla de Nájera, al lado de don Enrique de Trastámara. La potente Armada de Castilla continúa su campaña de acoso y saqueo de las costas inglesas hasta que al año siguiente los ingleses preparan una flota para enfrentarse a los castellanos en la bahía de Bournemouth, con victoria completa de la Armada castellana y haciéndose estos dominadores absolutos del Canal de la Mancha y quedando las costas inglesas a merced de los castellanos. El rey Eduardo III de Inglaterra se ve obligado a firmar un armisticio en la ciudad de Brujas, dejando las aguas del canal en manos castellanas, lo que permitía la libre circulación y dominio de las rutas comerciales entre Castilla y Flandes. La situación interna de Inglaterra empeora y se hace insostenible para el rey inglés, empujándole a este a forzar la dimisión de sus principales ministros, quedando relegado el mismo rey, y muere en el año 1377. La corona de Inglaterra queda en manos de un niño, Ricardo, hijo del príncipe negro, nieto de Eduardo III, pero un niño solo de 10 años. Los nobles ingleses, ante la pérdida de sus ventajas comerciales tras perder el dominio marítimo, reanudan sus hostilidades, por lo que don Fernando Sánchez de Tobar, al mando de 50 galeras castellanas y 5.000 hombres, y con el apoyo de una pequeña flota francesa, se dirige a la costa sur de Inglaterra, destruyendo Rye y la zona de las 5 puertos, Plymouth, Portsmouth, Dartmouth, Lewes y Folkestone. Además, invade nuevamente la isla de White, que hace recordar a los ingleses las letales invasiones vikingas de siglos anteriores. Los ataques continúan ininterrumpidamente, tratando a los ingleses de armar nuevas flotas y crear mejores sistemas defensivos costeros, pero los castellanos son imparables. El almirante Tobar toma la decisión de golpear el corazón del orgullo inglés y tras arrasar la costa remonta el Támesis y se dirige a Londres, llegando hasta el cercano Gravesend, lo toma y lo arrasa, alcanzando las llamas ser visibles desde la mismísima Torre de Londres. Toda la corte inglesa temió verse apresada por las armas de Castilla. El cronista de la época, Pedro de Escabias, lo relata de esta manera. Y allí envió 20 galeras en ayuda del rey de Francia, con don Fernando Sánchez de Tobar, su almirante, las cuales hicieron gran guerra por la mar a los ingleses. Entraron por el río de Artemisa, Fasta, cerca de la ciudad de Londres, donde las galeras enemigas nunca jamás entraron. Efectivamente, ningún enemigo después de don Fernando Sánchez de Tobar volvió a hollar las aguas del Támesis. Desgraciadamente, don Fernando Sánchez de Tobar tuvo que volver a Castilla para ayudar a su rey en otras batallas, debiendo abandonar la empresa de tomar Londres y retornar a la península, perdiendo la vida 4 años después en el asedio de Lisboa, que ayudó a tomar para Castilla como ofrenda y ejemplo de cómo vivir invicta y honorablemente. La muerte de don Fernando no detuvo las victorias castellanas. Ya en el siglo XV, en 1405, el almirante de Castilla, don Pero Niño, quema y saquea St. Ives, Portland, Poole y Southampton, trasladando su victoria desde el Mediterráneo al Atlántico. En una nueva campaña derrota a los ingleses en la isla de Jersey. Años después, en 1419, la Armada de Castilla derrota a la poderosa Liga Hanseática. La Armada de Castilla y después Armada Española dominan las aguas atlánticas hasta mucho después de la Reforma Protestante. Don Fernando Sánchez de Tobar está enterrado en la Catedral de Sevilla y en su epitafio puede leerse: Aquí yace el bueno e honrado caballero don Fernando Sánchez de Tobar, almirante de Castilla, que Dios perdone, sobre Lisboa
en el año 1384 e mandó hacer esta sepultura Juan de Tobar, su bisnieto, en el año 1386. Ha sido una vez más y como siempre nuestro galeno historiador Luis Aguilera. Muchas gracias, Luis. En 1397, Geoffrey Chaucer presenta ante la corte de Ricardo II de Inglaterra los cuentos de Canterbury, una maravillosa colección de 24 cuentos escritos en inglés, todos en verso menos 2, presentados como los diversos relatos de un grupo de peregrinos durante su peregrinación desde Londres hasta el santuario de Santo Tomás Becket en la Catedral de Canterbury. Santo Tomás Becket era un obispo que fue asesinado por 4 matarifes instigados por el rey inglés Enrique II. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1492 se firman las capitulaciones de Santa Fe entre los reyes católicos y Cristóbal Colón, por las cuales Colón recibe los cargos de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que halle y el diezmo de cuantas mercaderías traiga de los mismos. Colón había buscado el apoyo de su viaje en las principales cortes europeas, Portugal, Francia, Inglaterra, hallándolo solo en los reyes españoles. En 1523 el jefe amerindio Diriangén, al frente de los guerreros dirianes y nagrandanos, se enfrenta a los españoles de Gil González Dávila. En 1535 Antonio de Mendoza y Pacheco es nombrado primer virrey de la Nueva España, el virreinato de la corona española, que acabarán constituyendo los territorios de lo que hoy componen México, Centroamérica y hasta 2/3 de los actuales Estados Unidos, así como también las islas de Cuba y Filipinas. En 1797 el almirante británico Ralph Abercrombie comienza el sitio a la ciudad española de San Juan en Puerto Rico, la cual defiende Ramón de Castro y que terminará con la retirada del inglés. Y en 1892, en un acto en Nueva York, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano, que luchará por la secesión cubana respecto de la corona española. Haciendo posible todos ellos y muchos más 3 siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de 2 centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. Y no digamos con el tío Sam.
Mucho se habla de la depauperada Habana que ha dejado el comunismo en la isla cubana. Mucho se habla también de la Habana anterior a esta, constituida en una especie de centro turístico de máximo lujo para las élites norteamericanas. Pero, ¿y la Habana que construyó España? Hoy Alberto Hernández, el gran Alberto, nos habla de este tema. Miguel Tacón y Rosiqué fue un teniente general que en 1834 fue destinado como capitán general a Cuba. Era un momento en que España vivía en plenas guerras carlistas, pero en América ya habían todos comprendido la emancipación de colonias americanas y entonces este capitán general decidió sustituir las obras de fortificación defensivas por urbanizar la ciudad. Y así que nada más llegar a Cuba se puso manos a la obra y se dedicó a mejorar La Habana. Empedró todas las calles, mandó a un coronel de ingenieros que diseñara una máquina para partir la piedra y que le hiciera del tamaño que quisiera. El coronel efectivamente hizo y fue un gran invento. También construyó un teatro monumental, una cárcel magnífica, cárcel filantrópica la llamaba él. La Habana la dividió por dos ejes que la cruzaban y en cuál se asentaría todas las ciudades. Creó amplias avenidas, puso palmeras. La Habana que conocemos hoy día, o que conocíamos hasta 1960, es el producto de este señor. Tuvo también la suerte de que el superintendente de Hacienda, que era un amigo declarado suyo, para contrarrestar lo que hacía el general Tacón, pues se dedicó también a construir obras públicas y fuentes. Resumiendo, que sin dinero, porque no recibió ni un peso de España, transformó La Habana. Pues ¿cómo lo hizo? Pues a los presos que había por allí les hacía trabajar más o menos gratis. También hizo que las obras principalmente de mercados y demás la financiase la camarilla de peninsulares. Eso sí, con contratos luego de monopolio de 25 años o el tiempo que se acordasen. El hecho es que La Habana pegó un cambio trascendental, se convirtió en una de las mejores ciudades del mundo, por supuesto de América la primera, no en vano era la joya de la corona. Bueno, se le acusó en un juicio de residencia de autoritarismo. Y efectivamente, pero como se pensaban los viejos militares, autoridad que no abusa se desprestigia. Y fiel a su lema, pues eso es lo que hacía. De hecho, el campo de Marte, que también lo hace él, tenía 4 puertas. Una se llamaba Colón, otra Cortés, otra Pizarra y la cuarta se llamaba Tacón. Para terminar, diré que ha sido un héroe militar de la batalla de Gibraltar, el corso contra ingleses y argelinos y de las guerras de emancipación sudamericanas. Corriendo el año de 1521, Martín Lutero comparece ante la Dieta de Worms, en la que se hallan presentes multitud de príncipes alemanes. Alemania entonces no era un reino, sino un conglomerado de distintos principados, presididos por el emperador Carlos V, Carlos I de España. En ella, Lutero se niega a retractarse de sus afirmaciones declaradas heréticas, algo para lo que había sido requerido por el Papa León X mediante la bula Exsurge Domine un año antes. Al así hacerlo, Lutero será excomulgado por el Papa mediante una nueva bula, la Decet Romanum Pontificem, dice el romano pontífice. A los efectos no está de más señalar que las bulas y encíclicas suelen ser denominadas por sus dos primeras palabras, excepcionalmente 3. Aquí tenemos 2 bulas pertenecientes cada una
a una de las dos categorías. En el año 1524, al mando de la embarcación llamada Dauphine, arriba a la costa americana, en el lugar en el que hoy se halla la ciudad de Nueva York, el navegante italiano Giovanni da Verrazzano, que navega por cuenta del rey de Francia a la búsqueda de un paso por el norte del continente americano que permita alcanzar el Océano Pacífico y, navegándolo, llegar a las costas orientales de China. Verrazzano naturalmente no lo encontrará, aunque solo sea porque no existe, al menos en las latitudes en las que él lo buscaba. Verrazzano hará aún un segundo viaje a América, en el que arriba a Brasil, y un tercero, en el que haya la muerte devorado por los indios caribes, probablemente en la isla de Guadalupe. Un puente de 4 kilómetros construido en acero en el año 1959 en la ciudad de Nueva York lleva su nombre. En el año 1610, el rey Felipe III ordena la expulsión de los moriscas de Aragón, una expulsión que sigue a las ya producidas en Valencia, Andalucía y Castilla, y será terminada con la de Murcia. Las expulsiones afectan a unas 300.000 personas en una población total de 7 millones, un 4% de la misma. Y las razones son dos: la imposible asimilación del colectivo, en la que se ha trabajado durante más de un siglo, y sobre todo su condición de quinta columna en el importante problema que tenía España con los piratas islámicos del Mediterráneo, que asolaban las costas españolas y tomaban cautivos a españoles que o eran esclavizados o se ponían al rescate pidiendo fabulosas cantidades de dinero. De ahí la famosa expresión, vigente todavía al día de hoy: no hay moros en la costa, que se pronunciaba en tantas ciudades españolas en la costa mediterránea. Y razón también de que las grandes ciudades españolas del Mediterráneo, así Barcelona, así Valencia y tantas otras, crecieran de espaldas a la costa. La gente suele imaginar a Cervantes apresado en Lepanto o en Chipre o Malta, pero lo cierto es que Cervantes fue apresado frente a las costas de Palamos. Corre el año de 1888 cuando, con apenas 12 equipos, se crea en Inglaterra la Liga de Fútbol Profesional, hecha a andar el llamado deporte rey. En España, la primera liga de fútbol se constituye exactamente 40 años después, en 1928, aunque desde 1903 ya se venía jugando la llamada Copa del Rey por el sistema de enfrentamiento y eliminación. La liga inglesa, por el contrario de la española, la alemana o la italiana, tiene muy repartidos los títulos de liga, un campeonato que han ganado hasta 22 equipos ingleses, entre los cuales los que más, el Manchester United y el Liverpool, con 20 cada uno de ellos. En España, solo 7 clubes han ganado la Liga de Fútbol, siendo el Real Madrid el que más tiene, con 38, seguido del Barcelona con 27 y el Atlético de Madrid con 11. En el año 1895, China y Japón firman el Tratado de Shimonoseki, que pone fin a la Primera Guerra Sino-Japonesa con la victoria japonesa y la derrota china, así como la concesión de la independencia a Corea y la cesión del sur de Fentien, Taiwán y las Islas Pescadores a Japón. Todavía habrá una segunda guerra sino-japonesa entre los años 1937 y 1945,
a caballo de la Segunda Guerra Mundial y también de la Guerra Civil China, que se detiene para que los dos contendientes, los comunistas de Mao y los nacionalistas de Chiang Kai-shek, puedan hacer frente a la guerra con Japón, la cual terminará esta vez con la victoria china. Y en medio hay una tercera guerra, la Guerra de Manchuria, de 1931, que termina con victoria japonesa y la independencia de Manchuria, aunque como un estado títere de Japón. En esta Manchuria es donde los japoneses colocan como rey títere al que fuera el último emperador de la China, generalmente conocido como Puyi, quien reina en Manchuria con el nombre de Emperador Kangde. En 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se rinde ante la Alemania nazi, siendo ocupada durante casi 4 años hasta diciembre de 1944. Yugoslavia, cuyo nombre significa eslavos del sur, es un país formado con antiguos territorios del Imperio Austríaco, así Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, para satisfacer a Serbia, que militaba entre los vencedores al terminar la Primera Guerra Mundial. En el año 1980, con la muerte del mariscal Tito, que gobernaba desde el final de la Segunda Guerra Mundial, comienza la descomposición del país, que hoy está dividido en 6 nuevos países. Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana, que te perdiste un programa y no te lo perdonas, que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. Corre el año de 1946 cuando Francia reconoce la independencia de Siria, territorio que viene gobernando como protectorado desde que en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, se lo arrebatara al Imperio Turco. Francia separará una franja en el suroeste del país con la que constituirá el Líbano, con una población mayoritariamente cristiana, al que también concede la independencia. Y son fechas importantes en la negra historia del comunismo mundial. Así, en 1961 tiene lugar en Bahía de Cochinos el desembarco de 1.400 cubanos anticastristas para poner fin al régimen comunista de Fidel Castro. Al conocer el fracaso de la operación, el presidente norteamericano John Kennedy le niega apoyo aéreo. 100 cubanos invasores mueren en los combates y el resto son capturados. En 1945, en el mar Báltico, alcanzado por 2 torpedos lanzados por el submarino soviético L-3 al mando del capitán Vladimir Konovalov, termina de hundirse el Goya, un barco hospital alemán sin armamento y con 7.000 refugiados que huían del puerto polaco de Danzig. Es solo una víctima más de la orden estalinista de disparar contra todos los barcos de refugiados que los submarinos soviéticos
se pudieran encontrar, de la que serán víctimas por lo menos 10 navíos alemanes. Solo entre el Steuben, el Gustloff y el Goya, los muertos en aguas bálticas superan los 25.000. Compárense con las 1.500 víctimas del Titanic que muchos tienen por el mayor naufragio en la historia de la humanidad. En el año 1969 el Partido Comunista de Checoslovaquia releva a Alexander Dubček, gran protagonista de la llamada Primavera de Praga, revolución con la que había intentado el experimento que él mismo llamaría un socialismo de rostro humano, lamentablemente fracasada. Y en 1975, en Camboya, los Jemeres Rojos de Pol Pot, de ideología comunista, también capturan la capital Phnom Penh y derrocan al general Lon Nol, dando comienzo a una era de horrores en la que serán exterminadas entre 2 y 3 millones de personas. En el capítulo del natalicio nace en el año 1598 Giovanni Battista Riccioli, jesuita y astrónomo italiano, autor del Almagestum Novum, uno de los primeros libros de astronomía modernos, con 2 grandes mapas de la Luna en los que introduce una nueva nomenclatura lunar con nombres de científicos y personalidades para identificar los distintos accidentes, muchos de los cuales se hallan aún hoy vigentes. Siempre nos contaron que los británicos inventaron la máquina de vapor y con ella cambiaron el mundo. Pero, ¿y si te dijera que esa historia no es cierta? Que más de un siglo antes, un español ya había patentado y probado una máquina de vapor real. Se llamaba Jerónimo de Allanz y Beaumont. Nació en 1553, en Navarra, y desde joven sirvió a la corona como soldado, administrador y científico. Felipe II lo nombró administrador de minas. Supervisaba más de 500 explotaciones en España y América, enfrentándose a un reto enorme: cómo drenar túneles inundados y hacerlos respirables. En 1606 patentó su solución, la primera máquina de vapor del mundo. Un ingenio que bombeaba el agua fuera de las minas con la fuerza del vapor. Y funcionó. Logró reabrir la mina de plata de Guadalcanal en Sevilla. Pero Allanz no se quedó ahí. Inventó trajes de buceo, campanas submarinas, sistemas de aire acondicionado para minas, brújulas más precisas, balanzas de altísima sensibilidad. Hasta diseñó un prototipo de submarino. En total, más de 50 inventos patentados. Más de un siglo antes de Newcomen y Watt, un navarro ya había hecho realidad la energía del vapor. Pero con tal de desprestigiar a España mediante la leyenda negra, toda la gloria se la llevaron los ingleses. Jerónimo de Allanz en 1606. Ha sido una noticia del canal de YouTube Cancela la leyenda. En 1683 el que nace es Johann David Heineken, compositor barroco alemán, autor de más de 250 obras, algunas de las cuales se perderán en los salvajes bombardeos aliados sobre la ciudad de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial. De su obra, el bello Concerto A7 ha acompañado hoy nuestro primer tercio de eventos. Y es un día de dirigentes rusos, porque en 1818 nace en Moscú el zar Alejandro
II, hijo de Nicolás I, que aunque derrotado en la guerra de Crimea, intentará una serie de reformas liberales como la abolición de la servidumbre de los campesinos rusos o la creación de tribunales libres. En 1881, un atentado acaba con su vida. Y en 1894, el que nace es el que será máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1953 y 1964, Nikita Sergeyevich Khrushchev, que sucede a Stalin y lleva a cabo una política que denomina de desestalinización, que no debe confundirse, sin embargo, con una democratización del régimen, uno de los pocos secretarios generales del partido que no dimite por deceso, sino cesado en el cargo por el Comité Central del Partido Comunista, cosa que acontece el 14 de octubre de 1964. En 1867 ve la luz la gran actriz española María Guerrero, que a tantos teatros da nombre, y que estrenó obras de los principales autores españoles de su época: Jacinto Benavente, José de Echegaray, Benito Pérez Galdós, Valle Inclán o los hermanos Álvarez Quintero. A su faceta meramente artística, unánimemente reconocida, unirá una actividad como empresaria teatral absolutamente inédita en su tiempo en una mujer. En España, las mujeres venían actuando en los teatros desde muy antiguo, si bien hasta el 17 de noviembre de 1587 el Consejo de Castilla no lo autorizó de manera oficial. Dicha autorización venía acompañada de algunas condiciones. Las actrices debían estar casadas, contar con la presencia de sus esposos o padres a modo de tutor y vestir siempre atuendos femeninos en sus representaciones. En orden a entender mejor las cosas, no estará de más que pongamos el dato en comparación con lo que ocurría entonces en los países del entorno europeo. Y así, mientras en España todo esto sucedía en 1587, las mujeres no empiezan a actuar en los teatros hasta 1606 en Francia, 1650 en Alemania, 1655 en Holanda, 1660 en Inglaterra o 1756 en Rusia. Es decir, entre 20 años y más de siglo y medio antes que cualquier otro país europeo. En el capítulo del obituario abandona este mundo cruel. En el año 485, Proclo, filósofo griego seguidor del neoplatonismo de Plotino, principal componente de la escuela neoplatónica de Atenas, junto con Plutarco de Atenas, Siriano y Domnino, que sufría apariciones de las deidades griegas Minerva y Apolo, quien de hecho le habría curado de una enfermedad. Estudioso de las diversas religiones, conocía muchas de ellas y hasta celebraba sus festividades. Compuso himnos religiosos, algunos de los cuales
han llegado a nuestros días. Sus contribuciones a la interpretación de Platón han dejado huella. Escribe obras como Teología Platónica, Elementos de Teología o comentarios sobre el Timeo de Platón y de otras obras del mismo filósofo. Muere en el año 858 Benedicto III, hijo de Pedro, centésimo tercer papa de la Iglesia Católica, erudito y ascético, que empieza su pontificado de 3 años preso por un cardenal rival, Anastasio, de cuyas manos será liberado por el pueblo de Roma. Recibe la visita del rey anglosajón Eadwulfo, acompañado de su hijo Alfredo. Restaura las iglesias de Roma dañadas por la invasión de los sarracenos del año 846 y también la Schola Anglorum, o Escuela de los Anglos, refugio de los peregrinos anglos en Roma, destruida por un incendio en el año 847. La famosa historia de la papisa Juana, una mujer que habría reinado en el trono de Pedro, suele emplazarse en los años que duró el papado de Benedicto. Ha sido la noticia de Lula. Abandona el mundo en el virreinato de la Nueva España durante el año 1695 Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillán, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, monja jerónima, poetisa y dramaturga mística española, que escribió no solo en español sino también en náhuatl, la lengua que hablaban tanto aztecas como tlaxcaltecas, recordada como el Fénix de América o la 10ª Musa, autora, entre otras obras, del auto sacramental El Divino Narciso. Se da la circunstancia de que en un momento dado de su carrera literaria es condenada a destruir sus escritos, que conseguirá, sin embargo, publicar el obispo de Yucatán, Juan Ignacio María de Castorena. Muere en 1790 en Filadelfia Benjamin Franklin, filósofo y científico, fecundo inventor de inventos como por ejemplo el pararrayos o una armónica de cristales, entre otros inventos, pero sobre todo uno de los padres de la independencia norteamericana, siendo también uno de los redactores de la Declaración de Independencia y de hecho su cara es la que protagoniza el billete de $100 norteamericano. Será el primer embajador estadounidense en Francia y destaca también como abolicionista de la esclavitud, una lucha en la que se forja desde el año 1787, pero que sin embargo no germinará hasta casi un siglo después, cuando en 1865 se apruebe la 13ª enmienda a la Constitución norteamericana que abole definitivamente la esclavitud en los Estados Unidos. Padre Mariana, un autor político español del siglo XVII de primera categoría. Nos lo cuenta Alberto Hernández, el gran Alberto. Juan de Mariana nace en 1536 en Talavera de la Reina. Es el hijo bastardo del deán de la colegiata de Talavera. Muy joven se va a estudiar a Alcalá de Henares, bajo el patrocinio del que más tarde sería San Francisco de Borja, y entra en la Compañía de Jesús. Terminados sus estudios en Alcalá de Henares, se traslada a Roma, donde termina sus estudios y es ordenado sacerdote. De allí pasa destinado a Palermo. Durante 3 años dará clases allí y es un defensor
de las teorías aristotélicas y tomistas. De allí pasa a París y da clase en el colegio de los jesuitas que está al lado de la Sorbona. Durante su estancia allí ocurre la célebre matanza de la noche de San Bartolomé, en que mueren 3.000 hugonotes. Decide volverse a España y regresa a Madrid. Allí les he encargado de que revise la Biblia regia por si no está de acuerdo con el dogma. Tarda 3 años en hacerlo y efectivamente da el visto bueno. A partir de entonces no escribía nada más que por encargo. Le encargan que hable sobre el regicidio, que él por cierto le llama tiranicidio, y entonces él dice que la sociedad civil es anterior a la sociedad política y por tanto tiene prioridad, que la sociedad civil puede derrocar a la sociedad política, y establece para los políticos división de poderes. No se granjean grandes amistades en la corte. También le encargan otro estudio sobre la inflación. Era una costumbre que había en España que los reyes españoles falsificaban el peso de las monedas para el restante en quedárselo ellos. Este señor no está de acuerdo con ello, dice que los impuestos deben de ser bajos, que la felicidad del pueblo está por encima del beneficio de la monarquía. Tampoco se sigue ganando simpatías. De hecho, le meten 18 meses en la cárcel, a los 18 meses sale y sigue escribiendo. Es un historiador muy importante, basado en la etimología de San Isidoro de Sevilla. Hace una historia de España hasta la muerte de Fernando el Católico, porque según él no quiere seguir escribiendo para no ofender a nadie. Terminado este estudio, también se manifiesta contra otro libro que entonces está de moda, que es El Príncipe de Maquiavelo. Dice que el príncipe ha de ser una persona prudente, que ha de buscar el bien de sus súbditos y no perpetuarse en el poder. Sigue escribiendo ya desde Toledo, donde se ha retirado y muere a los 87 años de edad. Este es uno de los tantos jesuitas que abundaron en España en los siglos XVI y XVII. Para terminar, un pequeño detalle. La célebre matanza de San Bartolomé produjo más muertos que la Inquisición española en 300 años. Pues esto es todo y buenas noches. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda, se cree que España produjo el último hombre que creyó en los romances extravagantes de la Edad Media. Lo cierto es que España produjo el primer hombre que se burló de ellos. Gilbert Keith Chesterton, escritor, filósofo y periodista británico de inicios del siglo XX, que cultiva el ensayo, la narración, la biografía y la lírica, creador del famoso personaje conocido como el Padre Brown, sacerdote de ingenua apariencia que esconde un sagaz detective al que convierte en protagonista de más de 50 casos criminales reunidos en 5 volúmenes. Recorrió Chesterton todo el camino existente desde el agnosticismo de su juventud hasta el anglicanismo para recalar al final en el catolicismo, del que se convierte en apasionado defensor y apologeta, autor de la obra ¿Por qué creo en el cristianismo? Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, el concierto a 7 de Johann David Heineken, en la interpretación que del mismo hacía la Academia Bizantina. En el natalicio, el musical Chicago de John Kander, con arreglos de Ted Ricketts. Era la Michigan Pops Orchestra que dirigía Gautam Weinberg. Y en el obituario, la Misa Pro Defuntis de Tomás Luis de Victoria, en la interpretación que de la misma hacían los Tallis Scholars, que dirigía Peter Phillips.
hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera y este su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. ¿Cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.